Queridos jóvenes, una feliz tarde para cada uno de ustedes. Muchas gracias por continuar en sintonía o bueno, por seguir en pendientes de esta transmisión. La verdad es que ha sido un sábado maravilloso. Hemos tenido la bendición de poder disfrutar de un hermoso sábado, un hermoso programa de escuela sabática, luego un tema impresionante en el culto divino que trataba acerca del Espíritu Santo. Y esta tarde vamos a seguir hablando sobre este tipo de temas así interesantes. El título del tema de esta tarde es Así yo supiera. Es muy interesante y dame unos minutos solamente, no va a ser muy largo el tema de esta tarde, como siempre los temas del culto joven son temas cortos. La lectura bíblica me gustaría que me pudieras acompañar, si eres tan amable de buscarlo en tu Biblia o si tienes algún otro dispositivo móvil contigo para que puedas acompañarme en la lectura bíblica de esta tarde. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículos 3. Y dice la palabra de Dios, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay un testimonio muy hermoso de un muchacho de un país que creo que muchos de nosotros nos gustaría conocer, no tanto por la belleza de los lugares que tiene, sino del idioma, que es un idioma muy interesante. Estoy hablando de Brasil. Hay un joven que se llama Anderson Moura. Este joven nació el 8 de marzo de 1990 en una ciudad llamada Curitiba, de justamente el país que les comentaba, de Brasil. Este joven fue educado en el seno de una familia cristiana, tradicional, conservadora, quizás podrían decir algunos, y él recibió muchas instrucciones acerca de la vida cristiana. Era un joven muy activo, quizás así como tú, que va a la iglesia, que participa en servicios de canto, que eres director de algún departamento de la iglesia, o que eres director de los clubes, o estás muy activo en los clubes. Pues Anderson era uno de esos jóvenes, un joven así como tú, muy participativo, muy colaborador. Pero cuando él comenzó a crecer y llegó a la edad universitaria, las cosas comenzaron a cambiar, su vida comenzó a cambiar, sus amistades comenzaron a cambiar, sus acciones, su forma de ser con sus padres, con sus amigos, ya no asistía tan frecuentemente a la iglesia y comenzó a introducirse en un mundo diferente al cual estaba acostumbrado a desarrollarse diariamente. Anderson comenzó a tener contacto con esas personas que consumen drogas. Él comenzó a consumir drogas, pero no se quedó hasta ahí. Anderson en una oportunidad tuvo una oportunidad de tener una conversación con alguien que se dedicaba a vender drogas y le invitaron a entrar a este negocio. Y Anderson, ¿adivina qué? Sí, querido joven, lastimosamente Anderson tomó la decisión de ir por ese camino. Se había olvidado en ese momento de todo lo que había aprendido en su niñez y en su juventud y había decidido darle la espalda y comenzar a caminar en sentido contrario a la vida de la cual estaba acostumbrado desde pequeño. Anderson comenzó a escalar en la organización en la que estaba y estaba convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de esa organización. Había dejado su afinidad, su amor por Dios, había olvidado completamente a Dios, lo había sacado completamente de su corazón. Y en lugar de Dios había introducido al equipo de sus amores, al equipo de fútbol de sus amores. En una oportunidad, en una de esas veces que su equipo iba a tener un partido muy importante, Anderson decidió ir al estadio a apoyar a su equipo. En esa oportunidad, la hinchada rival comenzó a pelear con la hinchada del equipo y se convirtió en una pelea completa de todo el estadio. Y dentro de esas personas que estaban peleando, adivina quién estaba ahí. Sí, justamente estaba Anderson. Anderson decidió entrar en la pelea.
Cuando llegaron los policías, los antimotines, esos policías que llevan un escudo grande de vidrio, que esos que llegan disparando, una de esas balas que uno de los policías disparó, le cayó en la cabeza a Anderson. Le pegaron literalmente un tiro en la cabeza. A Anderson lo llevaron grave para el hospital y Anderson quedó en estado vegetal. Estaba completamente desahuciado por la medicina. Pero ahí, en medio de ese momento difícil, Anderson clamó a Dios y Dios le escuchó, Dios lo restauró, Dios lo levantó de esa cama donde yacía postrado. Y ahora, aunque quedan secuelas de ese evento, Anderson, de la forma que él puede, hoy día está adorando a nuestro Dios. Querido joven, es necesario que nosotros estemos atentos. No sabemos qué es lo que pasará en nuestro futuro. Es más, después de esta transmisión, al salir de la iglesia, yo no sé qué sucederá con mi vida. Podría sufrir un accidente, podría perder la vida. No tenemos nada seguro. Lo único seguro que tenemos es este momento, son las decisiones que podemos tomar justo en estos momentos. ¿Por qué menciono esto? Porque sabes que hay un mensaje muy interesante en la lectura bíblica que tuvimos esta tarde. Mateo capítulo 24, versículo 3. Es un versículo que nos da la pauta de la preparación que nosotros deberíamos de tener como cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos Jesús se había apartado de la multitud. Jesús había estado predicándole a la multitud, había estado dándoles un mensaje especial. Justo antes de esta pregunta que los discípulos le hicieron en el versículo 3, Jesús se había lamentado sobre Jerusalén por la actitud que ellos tenían al mensaje que él estaba dando. Y los discípulos se le acercan cuando Jesús estaba sentado en el monte y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Sabes, querido joven? Solo en Brasil, una estadística que sacaron hace 2 años, solo en Brasil el 86% de los brasileños no creen en el segundo regreso de Cristo Jesús. Ahora, pregúntate tú en el lugar, en el país, en el departamento, en el estado, en la ciudad, en la colonia de donde tú nos estás viendo. ¿Cuántas personas de tu colonia crees que creen en el inminente regreso de Cristo Jesús? Pero no solamente eso. ¿Cuántos se están preparando para la segunda venida de Cristo Jesús? Yo te pregunto, ¿tú estás preparado para la segunda venida de Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuáles cosas estás desarrollando en tu vida? ¿A quién le estás compartiendo la segunda venida de Jesús? ¿A quién le estás compartiendo este maravilloso mensaje? Podría ser que lleguemos a desconocer muchas cosas de la vida cotidiana de las personas, del por qué creen o del por qué no creen del segundo regreso de Jesús. Pero querido joven, Jesús nos dejó advertencia. Dependerá de nuestro estudio, de nuestro cuidado, de nuestro descuido al no estudiar la palabra de Dios, si nos daremos cuenta qué cosas van a suceder, si nos daremos cuenta qué cosas debemos de hacer para poder ser salvos. Hay un ejemplo maravilloso en la Biblia de las cosas o de las personas que están atentos y que están descuidados de su vida espiritual. Y es un ejemplo que muchas veces hemos predicado acerca de él, se ha contado en historias del rincón infantil. De hecho, son historias que Jesús mencionó, parábolas que Jesús mencionó, que son muy conocidas y quizás tú podrías relatarlas sin necesidad de leer en la Biblia. Pero, ¿qué tanto nos ha dejado ese mensaje en nuestra vida para nuestra preparación? Si gustas acompañarme
un capítulo más adelante de la lectura bíblica, en el capítulo 25 y en el versículo 10, encontramos una pequeña parte de una historia impresionante que nos enseña cómo debemos de prepararnos para poder reinar con Jesús por la eternidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 25 y el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cuál es la parábola que estamos mencionando en estos momentos? ¿La recuerdas? ¿La reconoces? Claro que sí, es una parábola muy fácil. Estamos hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Date cuenta de esto. Las 10 vírgenes estaban esperando a su Señor. Las 10 vírgenes estaban, vamos a decirlo así, pendientes del retorno de su amado. Cada una de ellas tenían un nombre. Cada una de ellas tenían una lámpara. Cada una de estas vírgenes estaban arregladas y estaban esperando la llegada de su novio. 5 de estas vírgenes estaban listas cuando el novio llegó. Las otras 5 fueron sorprendidas porque no estaban debidamente preparadas y fueron desechadas, no pudieron entrar al gran banquete. Ahora, yo te pregunto una cosa, querido joven. ¿En cuál de los dos grupos tú te consideras que podrías estar? ¿Podrías estar en el grupo de novias que estaban listas con su aceite, esperando al novio? ¿O eres de ese grupo que a última hora quiere arreglar todo para poder entrar al gran banquete? ¿Cuál de los dos grupos te representa a ti? ¿Eres de las vírgenes atentas o eres de las vírgenes descuidadas? Sabes que muchos seres humanos, muchos estudiosos de la Biblia pretenden hacer la obra de Dios, pero estas personas que pretenden ser buenos predicadores, buenos líderes, buenos pastores, buenos directores de departamentos, realmente tienen su vida espiritual descuidada, porque están más pendientes de las cosas que hacen los demás, que las cosas que tienen que corregir ellos. En la iglesia te vas a encontrar dos grupos de líderes. Y querido joven, pase lo que pase, no desfallezcas. Porque esos dos grupos de jóvenes siempre van a estar. Siempre va a haber un grupo de líderes que va a estar listo para poder señalarte por un error que tú cometas. Pero por otra parte, vas a encontrar un grupo de líderes que están dispuestos a guiarte y a corregirte con amor. No hagas caso de esos líderes tóxicos, de esos líderes que quieren ser dueños de las iglesias, cuando realmente el único dueño de la iglesia es nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Querido joven, aún en el mejor estado que la iglesia pueda estar, de cualquier iglesia, la iglesia siempre va a estar conformada por dos tipos de cristianos. Un cristiano o un tipo de cristiano falso, que simplemente es la apariencia, pero por otro lado vas a encontrar algún grupo de cristianos que son puros y que son sinceros en la vida cristiana que ellos están viviendo. Y para ir terminando, me gustaría compartirte una pequeña porción de un libro maravilloso que si tienes la oportunidad de buscarlo en internet o de comprarlo, te aconsejaría que lo hagas porque tiene una enseñanza muy especial. Se llama Reflejemos a Jesús, de la escritora cristiana Ellen White. Esta porción está en la página 201. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de la segunda venida. Esta tarde, joven, esta noche, yo quiero invitarte
a que tú seas parte de las 5 vírgenes que sí estaban preparadas, que sí tenían aceite en sus lámparas para recibir el novio. Vamos a orar para poder terminar el tema de esta tarde. Amado Señor, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para que viniera a morir por nosotros. Y Señor, por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, queremos pedirte perdón por los errores, por los pecados que hemos cometido. Y queremos decirte, Señor, que nuestra vida de ahora en adelante queremos vivirla toda por Él. Gracias, Señor Dios, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.